Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La amenaza del calentamiento global y la destrucción ambiental ya están aquí. A menos que hayas estado viviendo bajo una roca durante la última década, ya sabes que el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente en general representan una amenaza muy real para el juego humano. Pero quizás no te des cuenta de hasta qué punto la amenaza no es algo que esté en el futuro, ya está aquí, en el presente, dañando nuestro mundo mientras hablamos. Empecemos con algunos datos y estadísticas aleccionadores. 20 de los últimos 30 años han sido los más calurosos jamás registrados. Como resultado del cambio climático, un tercio de la masa terrestre de la Tierra ya se ha degradado significativamente en términos de su capacidad para sustentar la vida animal. Al mismo tiempo, ha habido una tendencia a la disminución continua de la capacidad de la Tierra para proporcionar la energía de origen vegetal de la que depende en última instancia la vida para su sustento. Y desde 1970, la población total de animales terrestres se ha reducido a la mitad. Ahora bien, incluso si eres alguien a quien no le importa un bledo la belleza de la naturaleza o el bienestar de los animales, estos hechos deberían preocuparte profundamente, aunque solo sea desde un punto de vista puramente egoísta. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas ya ha provocado un aumento de los incendios forestales, las sequías y las olas de calor letales en todo el mundo. Y estos problemas pueden tener enormes ramificaciones para la humanidad. En Siria, por ejemplo, una de esas sequías provocó una inestabilidad económica que ayudó a desatar la guerra civil siria, que provocó la migración masiva de 1 millón de refugiados sirios a Europa. Eso, a su vez, provocó el surgimiento de movimientos políticos de extrema derecha en muchos países europeos, donde ciertos segmentos de las poblaciones nativas se sintieron amenazados por la llegada de tantos extranjeros. Mientras tanto, en los océanos de la Tierra, la temperatura promedio del agua ha aumentado hasta 1 grado Fahrenheit en ciertos lugares, como las aguas costeras de Texas. Puede que no parezca mucho, pero fue suficiente para aumentar la cantidad de agua en la atmósfera local entre un 3 y un 5%. Como resultado, cuando el huracán Harvey azotó Texas en agosto de 2017, arrojó 127.000 millones de toneladas de agua de lluvia al estado, la peor tormenta de la historia de los Estados Unidos. Con esa cantidad de agua, se podrían llenar 26.000 estadios. El agua estaba tan pesada que la ciudad de Houston se hundió un par de centímetros. Ahora, deja que ese hecho penetre por un momento, y luego date cuenta de que es solo una muestra de lo que está por venir. En el peor de los casos, el calentamiento global representa una amenaza existencial para la humanidad, y para la mayoría de la vida en la Tierra. Si las temperaturas del mundo siguen aumentando a las tasas proyectadas actualmente, entonces para finales de siglo, bla, 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 ya lo habrás oído todo antes, ¿verdad? Bueno, hay algo que quizás no hayas escuchado: si los océanos de la Tierra siguen calentándose, es posible que se calienten tanto para el 2100 que el fitoplancton que contienen ya no podrá participar adecuadamente en la fotosíntesis. Como resultado, dejarán de producir oxígeno. Ahora, hay un pequeño problema con eso: el fitoplancton proporciona a la Tierra 2/3 de su oxígeno. En otras palabras, para el 2100, todos los animales del planeta podrían estar muertos. Eso nos incluye a nosotros. Se acabó el juego. He aquí otro giro de la trama. Claro, probablemente ya sepas que el hielo y el permafrost se están derritiendo por encima del círculo polar ártico. Pero, ¿sabes qué hay enterrado debajo del permafrost? Pues bien, en 2016, hubo una ola de calor en Siberia que derritió el permafrost de la tundra para revelar el cadáver de un reno, que resultó que se infectó con anthrax, que luego se extendió por el agua, y el suelo circundante se infectó a otros 2.000 renos y a varios seres humanos, incluido un niño de 12 años que murió como consecuencia de ello. Pero el anthrax es solo una de las desagradables sorpresas que nos esperan bajo el permafrost terrestre. El ambiente oscuro, frío y sin oxígeno que se encuentra bajo su superficie proporciona una especie de arca de Noé para otros microbios y virus mortales, como la viruela, la gripe española, e incluso la peste bubónica.
Pero espera, empeora aún más. ¿Has levantado alguna vez un bloque grande de hielo? Es pesado. Y todo ese hielo que se derrite en el círculo polar ártico es muy pesado, lo que significa que una gran cantidad de peso se desplazará de la superficie de la Tierra a los océanos a medida que se derrita más y más. El aumento del peso sobre los fondos oceánicos acabará doblando la corteza terrestre, lo que a su vez provocará un aumento de una plétora de desastres naturales, terremotos, aumento de la actividad volcánica, deslizamientos de tierra submarinos e incluso tsunamis. Y eso no es solo especulativo, ya se está produciendo un aumento de la actividad sísmica en Groenlandia y Alaska, donde el hielo se derrite rápidamente. Es cierto que estos son algunos de los peores escenarios para el futuro de una Tierra devastada por el calentamiento global. Hay algunas posibilidades más probables y menos apocalípticas, pero lamentablemente no son mucho mejores en lo que respecta al juego humano. Incluso en los mejores escenarios, el calentamiento global sigue representando una grave amenaza para la humanidad. Siguiendo la trayectoria actual del calentamiento global, nos dirigimos hacia un futuro a corto plazo en el que el juego humano no necesariamente terminará, pero en el que el campo de juego será mucho, mucho más pequeño. Esto se debe a que la cantidad de tierra cultivable y habitable en la Tierra se reducirá significativamente en las próximas décadas. Imagínese que de alguna manera logramos cumplir los objetivos de ralentización del calentamiento global establecidos en el Acuerdo de París, el pacto internacional que la mayoría de los países de la Tierra firmaron en 2016 para combatir el cambio climático. En este escenario relativamente optimista, la temperatura media mundial aumentaría solo 2 grados centígrados para 2050. Pero aún así, una cuarta parte de la Tierra se enfrentaría a graves sequías o desertificación. Por ejemplo, el rendimiento de los cultivos en el cinturón de cereales de los Estados Unidos, la principal región agrícola del país, podría caer entre un 22 y un 49%. Desafortunadamente, incluso este escenario se basa en una suposición optimista. Después de todo, el éxito del Acuerdo de París no es una apuesta segura. Sí, casi todos los países de la Tierra lo firmaron, pero es un pacto no vinculante sin ningún mecanismo de cumplimiento. Peor aún, está previsto que los Estados Unidos de Trump abandonen el acuerdo en 2019, y Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes del mundo al calentamiento global. Como resultado, salvo cambios importantes en nuestra trayectoria actual, es muy probable que la temperatura aumente 4 grados, no 2. Y como ya habrás adivinado, eso significa que es probable que se produzca aún más daño. Por ejemplo, el nivel general de producción de maíz en los Estados Unidos se reducirá casi a la mitad, y eso no es solo un problema estadounidense. Estados Unidos es el principal productor mundial de maíz, que es el cultivo que más se cultiva en el planeta. Mientras tanto, el 2% de la superficie terrestre de la Tierra quedará sumergida bajo el aumento de los océanos. Esas tierras costeras albergan al 10% de la población mundial, y producen el 10% de la producción económica global, y albergan el 10% de su producción económica total. La gente se dirigirá tierra adentro, pero muchas de las ciudades quedarán prácticamente inhabitables debido a las olas de calor extremas del verano. En Irán y Pakistán, las temperaturas superaron el récord de 129 grados Fahrenheit en las principales ciudades en el verano de 2016. Temperaturas similares esperan a más de 1.500 millones de personas que actualmente residen en esa zona del mundo, así como en la India y otras partes de Oriente Medio. Y como veremos en un abrir y cerrar de ojos, es probable que estos efectos del calentamiento global tengan enormes repercusiones sociales. En nuestra trayectoria actual, las consecuencias sociales del cambio climático serán extremadamente perturbadoras y peligrosas. Cuando 1 millón de refugiados abandonaron Siria, devastada por la guerra, y emigraron a Europa, se produjo una conmoción política en todo el continente, lo que alimentó el auge del extremismo de derecha. Ahora, imagine multiplicar los efectos desestabilizadores del conflicto sirio, provocado por el cambio climático, por cientos de veces. Ese es uno de los lados más oscuros del probable futuro al que nos enfrentaremos en las próximas décadas. Para el año 2050,
podría haber entre 200 millones y 1.000 millones de refugiados climáticos, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y si el nombre de esa organización no tiene mucho peso para usted, aquí hay otra que sí podría: el Ejército de los Estados Unidos. Algunos de sus altos mandos ya anticipan conflictos provocados por el clima en el horizonte cercano. Por ejemplo, cuando era jefe del Comando del Pacífico de los Estados Unidos en 2013, el almirante Samuel Locklear calificó el cambio climático como su mayor preocupación, y afirmó que la seguridad mundial empezará a desmoronarse con bastante rapidez ante la migración masiva que tenemos por delante. Ahora, añada a la mezcla otros factores que mencionamos anteriormente: las megaciudades costeras como Shanghái, Nueva York y Bombay están amenazadas por el aumento del nivel del mar, la escasez de agua en los principales centros de población, como California, la disminución de los niveles de producción de alimentos en los centros agrícolas, como el cinturón de cereales de los Estados Unidos, y el aumento de las temperaturas, que obligará a muchas ciudades del interior de grandes franjas de la India, Oriente Medio y Asia Occidental a enfrentarse a insoportables olas de calor en verano. Y ahora, mezcla todos esos ingredientes, hornéalos en el horno del calentamiento global, y luego prepárate para poner la guinda del pastel: el precio. Para la generación de personas que actualmente son niños, algunos científicos del clima estiman que los costos de hacer frente a todas estas repercusiones del calentamiento global podrían superar los 535 billones de dólares. Eso sin mencionar el costo en vidas y sufrimiento, el último de los cuales es incalculable, por supuesto. Y luego hay otra pérdida inconmensurable, la de nuestra sensación básica de seguridad. Por ejemplo, muchos residentes de California ya no pueden despertarse en sus hogares, echar un vistazo a sus vecindarios, y asumir con seguridad que todo seguirá ahí el año que viene. Simplemente ha habido demasiados incendios forestales alimentados por el cambio climático que han devastado el estado en los últimos años. En California, como en muchas partes del mundo, ya nada parece seguro y estable, y la consiguiente sensación de incertidumbre e inestabilidad no hará más que aumentar el año que viene. La ingeniería genética representa una segunda amenaza para el juego humano. Para cambiar de ritmo, seamos optimistas por un momento y supongamos que encontramos una manera de capear las tormentas literales y metafóricas creadas por el cambio climático. ¿Ahora qué? Hemos superado el desafío más abrumador al que se haya enfrentado nuestra especie. Hemos ganado el juego humano. Ahora podemos hacer estallar colectivamente una botella gigante de champán, ¿verdad? No, ahora la diversión acaba de empezar. Como en un videojuego, el calentamiento global es solo el primer jefe al que tenemos que derrotar, hay otro al acecho justo detrás de él, y este viene directamente de una película distópica de ciencia ficción: la ingeniería genética de alta tecnología. El campo ya se está calentando, gracias al descubrimiento relativamente reciente de la posible utilidad de un fenómeno genético conocido como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Eso es bastante confuso, por lo que suele indicarse con sus siglas, CRISPR, que también se refieren a las herramientas de ingeniería genética que aprovechan el fenómeno. La mecánica precisa del CRISPR es un poco complicada, pero básicamente proporciona a los científicos una forma sencilla de editar nuestros genes. Ahora, aquí hay buenas y malas noticias. ¿La buena noticia? El CRISPR significa que pronto podremos erradicar los trastornos genéticos, como la fibrosis quística y el síndrome de Down. ¿Las malas noticias? 2 palabras: bebés de diseño. Ya hay mucha desigualdad económica y división social en el mundo, pero imagine un futuro en el que las parejas adineradas puedan acudir a clínicas de fertilidad equipadas con CRISPR que ofrezcan mejoras genéticas para sus futuros hijos. ¿Quiere aumentar su coeficiente intelectual? ¿Qué hay de su atractivo o su fuerza física? Bueno, claro, casi todo es posible, siempre que pueda permitírselo. Este es el escenario de pesadilla al que esto podría conducir. Un mundo dividido entre ricos y pobres, no solo en un sentido económico, sino también genético. Podríamos llamar a esta nueva élite la clase de los ricos en genética, mientras que a los pobres se les podría llamar los naturales, es decir, personas que simplemente no pueden pagar las mejoras genéticas.
Con el tiempo, las diferencias entre estas dos clases de seres humanos podrían llegar a ser tan grandes que tal vez ni siquiera pudieran cruzarse, momento en el que, básicamente, se convertirían en especies separadas. Eso no sería el fin del mundo en sí, pero sería el fin del mundo tal como lo conocemos. Seguiríamos jugando algún tipo de juego, pero ya no sería reconocible como humano. La inteligencia artificial representa una tercera amenaza para el juego humano. Seamos optimistas una vez más y supongamos ahora que podemos evitar la amenaza que la ingeniería genética representa para la humanidad. ¿Está despejada la costa ahora? Como probablemente puedas adivinar a estas alturas, la respuesta es no. Nos espera otro jefe mientras jugamos al juego humano, y este también viene directamente de la ciencia ficción, la inteligencia artificial o IA. Un sistema de IA es cualquier forma de tecnología informática que pueda realizar hazañas de razonamiento, planificación, aprendizaje y o resolución de problemas similares a las humanas. Ahora, cuando se trata de tareas específicas, como jugar al ajedrez, la IA ya ha superado a la inteligencia humana. Esta forma de IA se denomina inteligencia estrecha artificial, ANI. Según una encuesta realizada a cientos de expertos en IA, en algún momento entre los años 2040 y 2075, la propia ANI probablemente sea superada por la Inteligencia General Artificial, AGI. Esta forma de IA no se limitará a una tarea limitada, sino que podrá superar a nuestras mentes humanas en una amplia gama de áreas, desde la creación de obras originales de arte impresionante hasta la resolución de los problemas más desconcertantes de la física cuántica. Al igual que los sistemas ANI ya existentes, un sistema AGI podrá aprender de sus experiencias y mejorar su inteligencia por sí solo, sin ayuda humana. Y podrá hacerlo a una velocidad vertiginosa, gracias a la enorme velocidad de los electrones a través de los cuales un ordenador lleva a cabo sus operaciones. A una distancia determinada, esos electrones pueden viajar 1.000.000 de veces más rápido de lo que nuestras neuronas pueden enviarse mensajes entre sí en nuestro cerebro. Como resultado, en solo 2,5 horas, un sistema AGI podría evolucionar de la inteligencia de un niño de 4 años a la de una entidad divina 170. 000 veces más inteligente que un ser humano. Nadie sabe cómo sería o haría una entidad así, ya que es prácticamente insondable para nosotros. Pero parece seguro asumir que algo tan inteligente podría eliminarnos fácilmente del planeta, si así lo deseara. Pero, ¿por qué querría hacer eso? Bueno, imagine un sistema AGI que solo quisiera replicarse a sí mismo tanto como pudiera. Para ello, podría decidir que debería intentar secuestrar todos los demás sistemas de IA del mundo, pero no necesitaría una inteligencia sobrehumana para darse cuenta de que a los seres humanos no les gustaría eso, y trataría de impedir que el sistema lograra su objetivo. Desafortunadamente para nosotros, habría una solución sencilla a ese problema: deshacernos de los molestos humanos. Una vez más, se acabó el juego. Y a diferencia de un videojuego, no hay reinicios. Si quieres salvar a nuestra especie de la aniquilación, no cuentes con los viajes espaciales. Hasta ahora, el panorama para la humanidad parece bastante sombrío. Pero no te preocupes, si las cosas se calientan demasiado, literal o metafóricamente, podemos volar al espacio exterior, ¿verdad? Desarrolla la tecnología necesaria, deja atrás nuestra cáscara desecada de un planeta y busca una nueva Tierra. Problema resuelto. Bueno, tal vez en libros y películas de ciencia ficción, pero en realidad, el espacio probablemente no sea la última frontera, como dijo una vez Star Trek. En todo caso, probablemente sea nuestro último cementerio. Este es el problema del espacio exterior y de nuestros sueños de colonizarlo, alimentados por la ciencia ficción. El cosmos puede ser un espectáculo maravilloso y sorprendente para contemplar a través de un telescopio, pero cuando lo observas de cerca, descubres que también es un lugar muy, muy inhóspito para la vida humana. Por ejemplo, solo para llegar a Marte, tendrías que correr el riesgo de exponerte a la enorme profusión de rayos cósmicos radiactivos que cubren la inmensidad del espacio que se extiende entre el planeta rojo y la Tierra. Como resultado, correría un riesgo aún mayor de morir de cáncer que de morir a causa de un mal funcionamiento de su nave espacial.
Pero digamos que tienes suerte y tu viaje de 50 millones de millas a Marte tiene éxito. ¿Ahora qué? Estás atrapado en una roca sin vida de un planeta tan inadecuado para la vida humana que probablemente tendrías que vivir en un búnker subterráneo solo para sobrevivir. Podrías hacerlo aquí mismo en la Tierra si quisieras, pero hay una razón por la que la mayoría de la gente lo evita. Es una existencia miserable y estrecha, no apta para la vida humana. Vale, se podría decir, pero quizás haya un planeta mejor para colonizar que Marte. Y tendrías razón. El más cercano probablemente reside en un sistema solar llamado TRAPPIST, y está solo a 39 años luz de la Tierra. Hasta la fecha, el objeto más rápido que hemos enviado al espacio ha sido la sonda Helios 2, que viajaba a una velocidad 100 veces más rápida que una bala. Eso es muy rápido según los estándares humanos, pero según los estándares cósmicos, es como si estuvieras arrastrándote. Viajando a la misma velocidad que Helios 2, una nave espacial tardaría 180.000 años en llegar al sistema trapense. Afortunadamente, hay otro planeta que está mucho más cerca de casa, y que ya cuenta con todo lo que necesitamos para sobrevivir y prosperar. El nombre del planeta es Tierra. Solo tenemos que dejar de arruinarlo. Hay algunas medidas prácticas y relativamente simples que podemos tomar para abordar las amenazas al juego humano. En este punto, tendrías todo el derecho de decir, está bien, ya está bien. Entiendo el punto. Ahora basta con todo este pesimismo y dime qué podemos hacer con estos problemas. Bueno, no hay ninguna panacea para las amenazas del calentamiento global, la IA o la ingeniería genética que hemos abordado en estos instantes, pero hay algunas medidas relativamente simples que podemos tomar para mejorar significativamente nuestras probabilidades de supervivencia con cada una de ellas. En el caso de la inteligencia artificial, uno de nuestros principales objetivos debería ser desarrollar algún tipo de interruptor a prueba de fallos, una forma de apagar un sistema de IA antes de que se vuelva demasiado inteligente y potencialmente peligroso para nosotros. Este esfuerzo ya está en marcha en Wall Street, donde los sistemas de IA actualmente realizan la mayor parte de las operaciones en el sector financiero estadounidense. Los científicos están intentando crear salvaguardas para evitar que esos sistemas arruinen los mercados bursátiles estadounidenses. Para la ingeniería genética, necesitamos establecer regulaciones estrictas sobre lo que puede y no puede alterarse en nuestros códigos genéticos. Enfermedades hereditarias. Sí, por favor, deshazte de ellos. ¿Mejoras genéticas para los ricos y poderosos? No, gracias. Por supuesto, no nos servirá de mucho que un país establezca estas normas y otro no, por lo que se necesitarán muchos acuerdos internacionales, y una amplia cooperación para garantizar que todos respeten las mismas reglas en el juego humano. Ahora, en lo que respecta al calentamiento global, y probablemente ya esté familiarizado con este hecho, algunos de los principales culpables son las emisiones de carbono que resultan de la quema de combustibles fósiles. Para reducir estas emisiones, necesitamos reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, a través de la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco, los costos financieros de actuar sobre la base de nuestro conocimiento eran bastante prohibitivos. Afortunadamente, esos costos se han reducido considerablemente en las últimas décadas. Por ejemplo, desde la década de 1960 hasta 2018, el precio de producir electricidad mediante energía solar se desplomó de $100 a solo 30 centavos por vatio. Como resultado, si nos pusiéramos manos a la obra, podríamos reemplazar prácticamente todas las formas de electricidad derivada de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables para 2050. Desafortunadamente, ese es un sí bastante grande, como veremos en el próximo y último parpadeo. Personas y corporaciones poderosas se interponen en nuestro camino para hacer cualquier cosa relacionada con el calentamiento global, la ingeniería genética y la IA. ¿No creías que llegarías al final de estos parpadeos sobre el juego humano sin enfrentarte a un último jefe, verdad? Bueno, aquí viene el archienemigo definitivo y el giro de la trama, ¿adivina quién es? Nosotros mismos.
Al final, la mayor amenaza para nuestra especie es nuestra propia especie o, para ser más precisos, los miembros ricos y poderosos de esa especie, junto con las corporaciones aún más ricas y poderosas que controlan. Desde hace décadas, la industria de los combustibles fósiles ha estado luchando con uñas y dientes para evitar que hagamos algo con respecto al calentamiento global. Por ejemplo, a finales de la década de 1970, Exxon era la mayor empresa petrolera del mundo, y sus científicos ya sabían que el calentamiento global sería el resultado de las emisiones de carbono generadas por la quema de los productos de su empresa. Internamente, la empresa se tomó muy en serio este conocimiento, por ejemplo, comenzó a ajustar la altura de sus nuevas plataformas de perforación petrolera para tener en cuenta el aumento futuro del nivel del mar. Sin embargo, Exxon mantuvo en secreto su conocimiento de la amenaza inminente del calentamiento global, y no fue hasta 1988 que esta amenaza comenzó a hacerse pública, desperdiciando una década entera en la que podríamos haber actuado en función de ese conocimiento. Peor aún, en lugar de hacer sonar la alarma, Exxon y otros miembros de la industria de los combustibles fósiles hicieron todo lo contrario, iniciaron una campaña deliberada de desinformación. En un memorando interno escrito en 1988, un gerente de asuntos públicos de Exxon dijo que la empresa debería enfatizar la incertidumbre de los datos que respaldan el consenso científico sobre la realidad del cambio climático y su relación con el consumo de combustibles fósiles. Con ese fin, la empresa comenzó a invertir en anuncios de televisión, vallas publicitarias, grupos de expertos, artículos de investigación y esfuerzos de cabildeo del gobierno para sembrar dudas en los políticos y el público en general. Y funcionó. A finales de 2017, una encuesta reveló que casi el 90% de los estadounidenses no sabía que había un consenso científico sobre el cambio climático. Mientras tanto, la IA y la ingeniería genética están siendo impulsadas por una industria que ya compite con empresas como Exxon en términos de riqueza y poder, la industria tecnológica. Los gigantes tecnológicos como Google lideran el desarrollo de la IA, mientras que la ingeniería genética se ha convertido en un pasatiempo para multimillonarios de Silicon Valley, como Peter Thiel y Jeff Bezos, que han invertido en empresas emergentes destinadas a curar el fenómeno del envejecimiento. Con tantas personas y corporaciones poderosas interponiéndose en el camino, se necesitará una gran voluntad política y una gran organización de masas para superar estas amenazas a la humanidad. Lo que está en juego no podría ser más alto. Pero, de la misma manera, tampoco lo es la recompensa potencial, salvar nuestro hermoso planeta y, en el proceso, a nosotros mismos.